Buenas tardes. Termina el himno de Riego y comenzamos este acto. Bienvenidas, bienvenidos al homenaje a todas las víctimas que fueron asesinadas por los golpistas en las tapias del cementerio de Granada, y con ellas a todas las mujeres y hombres que fueron ejecutados tras el golpe militar, y también a quienes, por supuesto, sufrieron persecución, sufrieron represión y muerte durante los años oscuros de la dictadura franquista. Subdelegado del Gobierno de España en Granada, José Antonio Montilla, representante, en este caso del Ayuntamiento, también está Jacobo Calvo y otras concejalas, representantes de los colectivos memorialistas que nos traéis hoy aquí, cada año nos traéis a este homenaje, representantes también de sindicatos, de partidos de izquierdas, familiares de las víctimas, tan importante vuestra presencia hoy aquí, las víctimas a quienes hoy homenajeamos. A todos y cada una de vosotros y vosotras esta bienvenida. Compartimos todas las personas que estamos aquí la convicción de que la recuperación de la memoria es un deber democrático, con todas esas personas cuyos nombres vemos en ese impactante memorial. Sus nombres, otros son desconocidos, de esas personas y de las que siguen en cunetas y en fosas que afortunadamente están abriéndose ya para recuperar sus restos y brindarles la dignidad que nunca perdieron, pero que merecen públicamente. Hoy es un día de encuentros, nos encontramos como cada año. Es un día para el homenaje y es un día para la reivindicación. Esa reivindicación la hacemos con la palabra, esa herramienta poderosa que es la palabra. Vamos a escuchar a los representantes de las asociaciones memorialistas que trabajan por la recuperación de la memoria en la provincia. También vamos a escuchar el testimonio de un familiar. Es tan importante escucharlo para no olvidar. Tendremos también versos, poesía, poemas en homenaje a todas esas víctimas que recordamos en este acto. Y ya para dar comienzo a este homenaje, Rafael Gil Bracero, que es el presidente de la Asociación Granadina para la Recuperación de la Memoria Histórica, pues da lectura al comunicado que firman las asociaciones memorialistas. Gracias. Bueno, gracias. Lo primero, decir que un año más estamos aquí y no falláis. La mayoría de los familiares, de los amigos, de las víctimas que 88 años después de aquellos asesinatos que se iniciaron, nos hacemos el compromiso de venir aquí. No es que nieva, pero este calor, con el calor humano, se nos va del cuerpo porque las emociones nos embargan, y yo creo que es un homenaje más que necesario y digno en los días que corren. Por lo tanto, el calor se convierte en un calor humano que no tiene nada especial. Pero mis primeras palabras me gustaría dirigir. Aquí estamos en un lugar público que es del Ayuntamiento, del Cementerio Municipal. Darle las gracias a todos los que habéis podido participar, básicamente el Ayuntamiento y en Mucesa, que nos ha dejado la instalación en los últimos años y se vuelca. Mi primera palabra quiere ser de agradecimiento a todas las instituciones que hacen posible este encuentro. Y además es el sentir de la mayoría de los miembros de mi asociación, y yo creo de todo el asociacionismo, de implicar a las instituciones en actos de recuerdo y homenaje a las víctimas, porque en el entorno que estamos hoy es una realidad por la colaboración de esas instituciones. Como decía María, la presentadora, siempre queremos hacer un acto iniciado con un comunicado que es simple pero comprometido de todas las asociaciones. Acto homenaje a los asesinados en las tapias del cementerio lugar de memoria de Granada. Hace ya 88 años que los defensores de la democracia en España frenaron el golpe militar que impulsaron sectores militares, partidos de derecha, monárquicos y fascistas con el beneplácito de la Iglesia Católica. Durante más de 4 décadas los demócratas lucharon con valor y entusiasmo en defensa de la democracia y la legalidad popularmente establecida. Desde el primer momento los sublevados dejaron cuál claro era su estrategia: el terror y el horror. Hace ya más de 40 años que se instauró en España un sistema democrático, y a pesar de las numerosas iniciativas y la Ley de Memoria Histórica de 2007 y la más reciente Ley de Memoria Democrática de 2022, junto con varias leyes autonómicas
de memoria histórica democrática, aún no se ha consolidado en nuestro país una política de Estado para la recuperación de la memoria que dignifique a todas las víctimas represaliadas y a sus familiares durante la Guerra Civil y el franquismo. Política de Estado que además reconozca la lealtad, el valor y el mérito de todos aquellos ciudadanos, organizaciones populares y estructuras de Estado que permanecieron fieles no ya a la República, sino a aquel que es soberano por sí mismo, el pueblo. Una vez más nos reunimos en torno a estas tapias para recordar tiempos trágicos de nuestra historia reciente. Nos reunimos familias de víctimas, asociaciones memorialistas, partidos políticos, sindicatos, instituciones y personas en general. Nos reunimos con fuerzas renovadas y con la decisión inquebrantable para reivindicar a todas las víctimas de la represión surgida por el golpe militar de julio del 36 y de la dictadura franquista. Tenemos el valor necesario para exigir que la memoria histórica y democrática de nuestro país sea una cuestión de Estado, donde la verdad histórica sea su auténtica protagonista. Exigimos que la reparación de las víctimas y de su familia se mantenga como una prioridad firme, constante y suficientemente dotada económicamente. Exigimos que se cumplan las leyes de memoria democrática en toda su extensión, y en especial en lo referente a la divulgación a través de los correspondientes planes de estudio académicos. Denunciamos que todos los intentos por parte de los partidos políticos de la ultraderecha, denunciamos todos los intentos por parte de los partidos políticos de ultraderecha y derecha en aquellas comunidades autónomas donde gobierna de confundir y distorsionar la historia que nos ocupa a través de las llamadas leyes de la concordia, a la que nosotros respondemos: sin memoria no hay concordia. Respondemos que estas leyes llamadas malintencionadamente de la concordia son más de lo mismo, puro revisionismo, porque ya por su propio título intentan equiparar a los defensores de la democracia con los que defendía e instauraron un régimen de terror y represión en un intento de salvar a los asesinos golpistas. Exigimos, por tanto, que al igual que otras estructuras del Estado acuden a otros países europeos para dignamente homenajear a las víctimas del horror nazi, hagan lo mismo con las víctimas del horror franquista. Y más cuando sabemos y se documenta que en los primeros ensayos de los campos de exterminio, bombardeo indiscriminado de la población, represión sistemática del opositor, se ensayaron desgraciadamente en España por los sublevados y sus aliados. Una vez más, seguimos reivindicando a nuestras víctimas, seguimos reivindicando el conocimiento real de nuestra historia más reciente, seguimos reivindicando avanzar en un Estado de Derecho plenamente democrático. Como dice la canción, no nos moverán. Aquí seguimos con puño en alto. Firmado Asociación Granadina, Verdad, Justicia y Reparación, el Grupo Memorialista del CENETE, Asociación para la Recuperación de la Memoria del 14 de abril, Federación Andaluza por la Memoria Histórica, Asociación Memorialista La Demandad, Granada Visible, CNT, UGT, comisiones, sindicatos andaluz, trabajadores, PSOE, PC, IU, que son las asociaciones y agrupaciones de ciudadanos que se han adherido al manifiesto. Por lo tanto, felicitarnos porque podemos contar con este espacio y espero que no solamente el ayuntamiento, sino nos apoyan también instituciones como la subdelegación, sea para muchos años que contar con ella, porque siempre se brinda a estar aquí en ese golpe necesario, como decía al principio, para que haya una verdadera recuperación de la memoria histórica. Necesitamos el empuje de políticas públicas. No está el equipo de gobierno ni se le espera del ayuntamiento. Están quienes son los que tienen bastante dignidad sobre el mismo. Están las instituciones, está la Diputación, están las asociaciones, los colectivos. Por lo tanto, simplemente felicitarnos que estamos aquí y desde la asociación mía, la Asociación de Recuperación de la Memoria Histórica de Granada, damos la palabra al resto de colectivos que se acerquen aquí. En primer lugar, ¿dónde está Jorge Fernández Díaz,
que nos va a mandar unas letras y si quiere un poema acompañando a sus letras. Muchas gracias. Buenas tardes. De entrada voy a leer un poemilla que es pegadizo. Dice: como pájaros ciegos, prisioneros, como temblantes alas detenidas o cánticos sujetos, suben amargamente hasta la luz aguda de los ojos y el desgarrado gesto de la boca los latidos febriles de la sangre petrificada ya e irrevocable. No pasarán. Como la seca espera de un revólver o el silencio que precede a los partos, escuchamos el grito. Habita en las entrañas, se detiene el pulso, asciende de las venas a los labios. No, no pasarán. No pasarán. Cómo llena ese grito todo el aire y lo vuelve una eléctrica muralla. Detened al terror y a las mazmorras para que crezca joven en España la vida verdadera, la sangre jubilosa, la ternura feroz del mundo libre. Detened a la muerte, camaradas. Una poesía de Octavio Paz. Bien. Por quien no me conozca, yo soy Jorge Fernández Díaz. Jorge Fernández Díaz, no el otro. Bien, vengo desde el grupo memorialista del CENETE, comarca de Guadix. Es muy difícil hablar detrás de Rafa Gil cuando se habla de memoria, porque normalmente Rafa Gil... Pero yo sí me gustaría explicaros algo que sentí antes de ayer, cuando estábamos en la puerta de la cárcel de Granada, haciendo el homenaje a los que allí pasaron sus últimas horas y a los que allí pasaron mucho tiempo y pudieron librarse. En aquel momento pensé, y lo pienso ahora aquí, donde estamos, las cárceles las hizo el ser humano para castigar en principio a todo aquel que no fuera capaz de cuidar la libertad de los demás, para todos aquellos que no fueran capaces de convivir en libertad con la gente. Las condenas a muerte se hicieron para esos mismos cometiendo grandes delitos. No estoy de acuerdo con la pena de muerte. Para mí nadie, ningún ser humano tiene derecho a matar a otra persona. Pero mira tú por dónde, que del 36 hasta el 75, en las cárceles no había gente que atentara contra la libertad de los demás. Había gente que defendía la libertad del pueblo y se encontraba allí. Y aquí en esta tapia, no sé si fue en esta o posiblemente alguna de dentro, murió un montón de gente, no por mancillar gravemente la libertad de los demás, sino por defender la libertad. Ese pensamiento me hace darme cuenta de que tenemos una lucha por delante y ahora mismo muy fuerte. Los tenemos en la puerta, están ahí. Si no somos capaces de preparar a nuestros descendientes, a nuestros hijos y nuestros nietos, y hacerles ver que va a costar mucho trabajo, lo que se les viene encima, en muy poco tiempo, nos podremos encontrar con esa gente haciendo de nuevo lo mismo. Quien tiene ese sentimiento hacia criminales, esos fascistas españoles, es porque si pudieran, harían lo mismo que hicieron los otros. Muchas gracias a todos. Buenas noches. Buenas tardes. Oh, perdón. Perdón, Rafa, te he dejado a un lado. Si os parece bien, va a venir Rafa a dar otra cantadeta. Rafa Morales. Bueno, buenas tardes. Y como va la tarde de poemas, vamos a seguir leyendo algún poema. En este caso tenemos poema de Pablo Neruda, y el cual pues nos sitúa en el día de hoy, hace 88 años. Y una mañana todo estaba ardiendo. Salían de la tierra devorando seres, y desde entonces fuego, pólvora, desde entonces sangre.
bandidos con aviones y con moros, bandidos con sortijas y duquesas, bandidos con frailes, negros bendiciendo venían por el cielo a matar niños, y por las calles la sangre de los niños corría simplemente como sangre de niños. Del poemario de España en el corazón, de Pablo Neruda. Creo que este poema resume lo que ya ocurrió en este país hace 88 años. Y efectivamente no lo entiendo, y cada vez lo entiendo menos, que a estas alturas, después de 85 años, tengamos que venir, tenemos que estar reivindicando, exigiendo esa verdad, esa justicia, esa reparación contra aquellas miles de víctimas que desde el mismo 18 de julio fueron creando, o sea, fueron pueblo a pueblo en esta Andalucía, fueron pues persiguiendo, fusilando, matando, cometiendo en definitiva el mayor genocidio cometido en este país. Y dentro, como sabéis también, de toda la guerra, en febrero del 37, en la desbandada, pues también ese tremendo y horroroso crimen de guerra que cometieron con todas aquellas personas, aquellos andaluces que tuvieron que salir de sus casas, unos, como leía hoy, desde Alhama en la Corría, otros que huían de los pueblos de Andalucía occidental, tanto del campo de Gibraltar, de la Sierra Sur de Sevilla, de Ronda, donde tuvo que hacerlo también igualmente mi padre, y otros de la Sierra de Córdoba, etcétera, etcétera, refugiándose en Málaga, y en aquel febrero del 37, tuvieron que salir por el único camino que podía salvarlos de la muerte, del terror que ya venía acompañando a estos fascistas. Por tanto, hoy seguimos reivindicando la memoria y la reparación de todas aquellas víctimas. Y no entiendo cómo también se pone ahora la derecha, el fascismo español, a derogar leyes de memoria autonómicas y poner en marcha una ley de la concordia que bueno, más desfachatez no puede haber. Todas las víctimas franquistas, del lado franquista diríamos, de los fascistas, están reconocidas desde el minuto 1. Y no podemos tolerar que a estas alturas, en nuestra Andalucía, haya más de 45.000 cuerpos de republicanos que siguen en las fosas sin identificar y sin reconocerlo. Por tanto, una vez más, tenemos que seguir, y creo que tenemos que seguir por mucho tiempo, pues exigiendo eso que todas las asociaciones memorialistas ya llevamos años, bueno, pues intentando trabajar en esta línea. Bueno, muchas gracias. Rafael Morales es representante de la Asociación Sociocultural La Desbandada, y ahora seguimos con las asociaciones memorialistas. Por la Asociación Granadina Verdad, Justicia y Reparación, pues va a intervenir Juanfran Arenas de Soria, que es miembro de su junta directiva y secretario provincial del PCA en Granada. Bueno, en primer lugar, un saludo a todos y a todas, y en segundo lugar, gracias, porque solamente llegando hasta aquí, año tras año, hacemos que esa memoria viva no se pierda. La memoria de toda esa gente que dejó lo mejor de sí mismo, y sin quererlo en muchas ocasiones, porque los trajeron aquí arrastrándolo, dejaron sus vidas por un ideal de una España diferente, de una España basada en la justicia social, en la libertad, en la igualdad, y son elementos fundamentales. Hoy parece que corren malos tiempos, ¿no? Pero el ejemplo de las personas que estuvieron antes que nosotros y que nosotras y dejaron lo mejor de sí mismas nos debe de ayudar a seguir hacia adelante. Unas palabras que os dirijo en representación de nuestra asociación, que se llama Verdad, Justicia y Reparación, que son unos principios que hemos adoptado desde el movimiento memorialista, pero que son unos principios que
que está enraizado en los derechos humanos y en los informes que desde los años 60 los relatores de la ONU hacían en relación a las violaciones de derechos humanos en todo el mundo, porque lo que pasó en España fue una salvaje violación de los derechos humanos y crímenes de lesa humanidad, que empezaron en el 36, que no terminaron con la guerra, que continuaron y tampoco terminaron con la llegada de la democracia y la Constitución en 1978, porque por desgracia el régimen siguió actuando, hubo un intento de golpe de Estado y toda la gente que estaba defendiendo la democracia lo pasó muy mal. Lo pasó muy mal y en muchos casos Javier Verdejo, Manuel José Caparrós perdieron la vida. O si no, pensar en esos muchachos del caso Almería que acabaron tirados en una rambla y quemados vivos por actuaciones de las fuerzas Arturo Ruiz, por las fuerzas represivas de la dictadura, que en ningún momento fueron depurados, como tampoco lo fue la judicatura. Y claro, como dicen, de aquellos polvos, estos lodos que hoy vivimos, donde todavía quedan ejemplos, ¿no?, de jueces que llevaban en sus togas el escudo franquista. Entonces, creemos que es fundamental dar la batalla que nos corresponde hoy en día. Y la batalla que hoy nos corresponde es la batalla de la idea. Lo decía Antonio Gramsci perfectamente cuando hablaba de que teníamos que conseguir la hegemonía cultural, ideológica. Y eso se hace con la educación. Fijaos, es algo tan bonito y tan importante como la educación. Hoy estoy aquí porque tuve maestros como Rafa y que me enseñaron la importancia que tenía la memoria histórica, que tenía la historia y que tenía seguir luchando por esos ideales. Hoy también hay aquí compañeros y compañeras con los que he compartido trabajo, con los que hemos compartido investigación, que son profesores y profesoras y que desde su trabajo silencioso en el día a día con los chicos, con las chicas, le enseñan esa necesidad de verdad, de justicia, de reparación, de defensa de los derechos humanos. Y es fundamental. Como también es fundamental una educación que se recibe en la casa, con mamá, con papá. Hay que transmitirle a nuestros niños esas cosas tan importantes que es la democracia y lo fácil que es perderla, porque conquistar los derechos, como sabéis, es muy complejo, pero perderlos es muy rápido. Y fijaos lo rápido que estamos perdiendo derechos y cómo se están retrocediendo con conquistas que se habían hecho recientemente, ¿no? Leyes de memoria democrática en algunas comunidades que hoy han sido derogadas y salen otras leyes que equiparan, ¿no?, y que desde la equidistancia piensan en el todos mataron y con eso ya está todo solucionado. Por lo cual hay que hacer ese esfuerzo tan importante de seguir adelante. Hay una cosa que es muy de mi casa, ¿no? Yo pues convivo pues con una chica preciosa que es mi pareja y que cuando estamos comiendo con sus dos niños, siempre estamos metiendo follón, no os podéis imaginar la locura, pues siempre dice alguno, odio no sé qué, y ella les dice, nosotros no odiamos, y nosotros, la gente de la izquierda, no odiamos. Como decía el compañero de la asociación del CNT, nosotros luchamos por los derechos de todas las personas que están en este mundo, por la de esos niños inmigrantes y niñas inmigrantes, por los derechos a la igualdad de hombres y mujeres, por todos esos derechos y todas esas conquistas que tenemos que seguir avanzando hoy día en todas ellas, porque están en peligro. Y solamente desde esa batalla de la idea lo conseguiremos. Y un saludo también desde Izquierda Unida, que su coordinadora estaba aquí y me ha cedido la posibilidad de hablar en representación también de esa organización a la que pertenecemos, el Partido Comunista. Muchas gracias, un abrazo muy fuerte y además me ha puesto Rafa un poema de mi poeta favorito, que es Antonio Machado. Yo lo siento, Federico me gustaba mucho, pero Antonio, y claro, este poema lo leí la primera vez que participé en un congreso del Partido Comunista como secretario de Granada. Y dice lo siguiente: se le vio caminando entre fusiles por una calle larga, salir al campo frío, aún con estrellas de la madrugada. Mataron a Federico. El pelotón de verdugos no osó mirarle a la cara. Todos cerraron los ojos, rezaron, ni Dios te salva. Muerto cayó Federico, sangre en la frente y plomo en las entrañas. ¿Qué fue en Granada el crimen? Sabed, pobre Granada, en su Granada. Un saludo. Pues
hay todavía más representantes de colectivos, ¿no? Está por Granada Visible Chema del Águila, que también iba a leer algún poema, si no me equivoco. Pues si quieres, Chema. No sé cuál es el poema, yo lo diría. Hueso, de Pedro Guerra. Ah, pues mira. Bueno, en primer lugar, buenas tardes a todas y a todos. Me agradezco muchísimo que me hayan tenido en cuenta para la lectura de este poema. Y además un poema que a mí me parece precioso y además nos recuerda precisamente la labor que todavía nos queda para sacar a todas nuestras antepasadas que están en las cunetas por haber defendido la democracia, porque eso nunca se nos puede olvidar. Yo, bueno, vengo en representación de la asociación Granada Visible, que es una asociación que defiende los derechos y las libertades de lesbianas, gays, bisexuales, personas trans e intersexuales y todas aquellas identidades que quedan bajo la opresión del patriarcado, pero también del capital. Y bueno, a mí me emociona mucho participar en este tipo de actos por lo que significa precisamente en cuanto a nuestra memoria histórica, porque precisamente nuestros derechos y libertades que disfrutamos hoy en día nuestra gente empezó a abrirse en la época de la Segunda República de forma muy taimada, muy tímida, parada con sangre por la oligarquía de este país que financiaron al fascismo para impedir a toda costa cualquier conato de revolución socialista por parte de la clase trabajadora y que hubiera cualquier mínimo progreso en este país. Un colectivo que fue asesinado en masa en todo lo que fue la época franquista y también en los primeros años de la transición, que eso tampoco se nos puede olvidar, hasta la época en que se nos despenaliza. Entonces, yo como digo, yo agradezco muchísimo vuestra presencia y que sigamos teniendo la memoria siempre con nosotros y con nosotras, para no olvidar, para no repetir lo que sucedió y que precisamente podamos proteger nuestros derechos, nuestras libertades, la igualdad y la democracia, porque no estamos para retroceder ningún paso, sino simplemente avanzar, porque no estamos exigiendo más que nadie, simplemente libertad, igualdad y democracia y justicia social. Y bueno, no me quiero extender más, entonces voy a proceder a recitar este maravilloso poema que yo espero que lo sintáis de corazón tanto como yo. Voy a hacerlo ahora mismo. Así que bueno, el poema se llama Huesos y pertenece al cantautor canario Pedro Guerra. Podrían ser, a simple vista, solo huesos, desvencijados huesos, enterrados a bordo del camino, abandonados huesos, no acariciados huesos de un dolor no amortajado. Pero no son, a simple vista, solo huesos, desvencijados huesos. En el calcio del hueso hay una historia, desesperada historia, desmadejada historia, de terror premeditado. Y habrá que contar, desenterrar, emparejar, sacar el hueso al aire puro de vivir. Pendiente abrazo, despedida, beso, flor, en el sitio preciso de la cicatriz. Podrían ser, a simple vista, solo huesos, amoratados huesos, olvidados sin fecha en el camino. Abaratados huesos, invertebrados huesos de un adiós no reclamado. Pero no son a simple vista solo huesos, amoratados huesos. En el calcio del hueso hay una historia, acaudillada historia, desmemoriada historia. El horror
no solventado. Y habrá que contar, desenterrar, emparejar, sacar el hueso al aire puro de vivir. Pendiente abrazo, despedida, beso, flor, en el sitio preciso de la cicatriz. Bueno, después de escuchar a los representantes de las asociaciones, creo que es un buen momento para agradecer la labor que hacéis, esa labor incansable, esa labor de años que hacen las asociaciones por la recuperación de la memoria, el trabajo también de tantos investigadores e investigadoras en la búsqueda de una información que es tan valiosa para las familias de las víctimas, que quieren conocer por lo que le ocurrió a un padre, a un abuelo, a un hermano. Gracias a todos. Y gracias también a cada hijo y a cada hija de esas víctimas, una generación que, por cierto, ya estamos perdiendo y toman el testigo los nietos y las nietas, por esa labor, por esa búsqueda incansable de sus familiares. La voz de esa familia es imprescindible, es valiosísima, y por eso también hoy la vamos a escuchar, porque es necesaria para que nunca olvidemos el dolor y esa necesidad de reparación, de verdad y de justicia de la que estamos hablando. Nos acompaña Miguel Rosales Alarcón, que es nieto de Antonio Rosales Ruiz. Antonio Rosales Ruiz fue ejecutado en el barranco de Biznar y es una de las víctimas cuyos restos se han recuperado en las fosas del barranco de Biznar. Una de las víctimas que además ha sido identificada en ese trabajo, en esa labor que lleva a cabo el equipo de la UGR, y que todos deseamos que siga y que se extienda para poder recuperar a más víctimas e identificarlas, que es el mayor anhelo. Miguel, cuando quiera, tiene usted la palabra. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todas y todos. Gracias por invitarme a este emotivo acto y permitir contar la historia de mi abuelo, la historia de mi familia. Soy Miguel Rosales Alarcón, nieto de Antonio Rosales Ruiz, uno de los identificados recientemente en el barranco de Biznar. Está bien. Gracias. Mi abuelo fue enfermero en el Hospital San Juan de Dios, era miembro de la directiva del Sindicato de Enfermeros de UGT, simpatizante del Partido Socialista y ex teniente del Ejército. Lo detuvieron el 29 de julio de 1936 acusado de haber disparado desde el tejado del hospital contra las fuerzas de ocupación. Fue llevado a la comisaría de la calle Duquesa junto con otros compañeros. De ahí lo trasladaron a la cárcel provincial de Granada. Durante la instrucción de un proceso sumarísimo, 2 monjas del hospital declararon que él no estuvo el día de los supuestos sucesos, pero esto nunca sirvió para nada. Estuvo en la cárcel hasta que fue trasladado al barranco de Biznar en la madrugada del 24 al 25 de agosto, donde fue asesinado cobardemente como a tantos otros. En enero de 1937 las fuerzas sublevadas reclutan a mi padre contra su voluntad. Sufrió toda la guerra en distintos frentes. Mi abuela había hecho una petición para que no se lo llevaran, alegando que era viuda con otro hijo menor. Pero por respuesta solo recibió lo siguiente: usted no es viuda, su marido está desaparecido. Mi padre me contó varios episodios de su vida en el frente. Me decía, yo no maté a nadie, yo tiraba siempre hacia arriba, al aire. Además, escribió un diario de la guerra que pasó en todos los frentes. Ese diario lo tengo, pero él se lo legó a mi hijo, su nieto. Yo le decía algunas veces, si te encontraban en este diario, tus superiores te fusilaban en el acto. Tuvo suerte que no fue así. En el año 1951 mi padre decidió marchar a Argentina. Yo tenía 6 años y mi hermano 3. Mi padre decía que aquí se sentía como si estuviese en una cárcel grande. Además se encontraba en la reserva y temía de haber algún conflicto lo llamaran al ejército. Así que esa es sintetizada la pequeña historia. A continuación, para terminar, voy a leer un pequeño fragmento de ese diario de mi padre, que
Increíble con 18 años cómo escribía. Dice: juventud desgraciada, pobres madres que 1000 dolores pasasteis para traer a vuestros hijos, a vuestros seres queridos para que los lleven, no sabéis dónde. Pobres viudas vírgenes que os mataron a quien queríais con el amor tierno de la mujer, no sabéis dónde ni por dónde cayó a quien adorabais, no sabéis si posa bajo tierra o en el vientre de algún aguilucho. Pobre viuda virgen que pudiendo ser feliz te hicieron desgraciada. Todas estas ideas pasan por mi cabeza, mientras en el patio están diciendo misa. Pobres soldados que juráis bandera, no sabéis lo que os espera. Para que esto nunca más suceda, verdad, justicia y no repetición. Y gracias a todos. Gracias. Ese testimonio de Miguel con lo que le sucedió a su abuelo, con el dolor que vivió su viuda, su abuela y su padre enviándolo al frente y después esa marcha fuera de España, pues impactante y refleja pues lo que sucedió y la necesidad de que, como ha resaltado él, nunca se olvide. Seguimos adelante y es momento también de escuchar a los representantes de las instituciones. En este caso, bueno, ya se ha hablado que en representación del Ayuntamiento de Granada está el Grupo Socialista y en nombre del Grupo Socialista va a hablar el concejal Jacobo Calvo. Buenas tardes. Tengo que afear, inevitablemente, el que no esté aquí presente el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Granada. Les aseguro que no se pierde ningún acto desde que llevan un año en el gobierno y casualmente este es el primer acto que no hacen presencia como les corresponde como equipo de gobierno de esta ciudad. Pero también les digo otra cosa, me siento profundamente orgulloso de estar aquí representando al Ayuntamiento desde el Grupo Municipal Socialista. Creo que es importante, importantísimo, estar en las instituciones precisamente para esto, o para defender que se desarrollen las leyes, o para desarrollar las leyes en sí mismas. Y está claro que la derecha extrema, la ultraderecha, no está precisamente en esto. Está en lo que algunos dan en llamar la coalición del silencio y no lo podemos permitir. Por eso, el Grupo Municipal Socialista, evidentemente, tiende la mano porque estamos en momentos especialmente difíciles, lo estamos viendo con lo que le acabo de relatar en Granada, lo estamos viendo en las políticas del Partido Popular, las políticas de Vox en los ayuntamientos y en las comunidades autónomas en las que están gobernando conjuntamente, y lo estamos viendo también como ola internacional en muchos países europeos, en América, en Estados Unidos, en Argentina, y esto hay que pararlo. Por tanto, la labor de los partidos políticos en las instituciones es fundamental y nosotros, como Grupo Municipal, la única voz que puede dar traslado a las reivindicaciones de la memoria histórica, de la memoria democrática, estamos ahí precisamente para llevar a cabo cualquier tipo de iniciativa que es una absoluta prioridad y por tanto actos como este y todos otros muchos actos que son importantes a lo largo del año tenemos que convertirlos en iniciativas para ponerle freno a esta ola de la derecha y de la ultraderecha. Todos y todas sabemos que las cosas no llegan para quedarse si no se defienden. Las cosas no llegan para quedarse si no se reivindican. Y estamos precisamente en ese momento de reivindicación. Estamos en ese momento de lucha permanente y ahí tienen un papel fundamental todas y todos con los que de alguna manera estáis dando voz a lo que, entre otras, el manifiesto que ha leído Rafa lo llevamos a cada uno de los rincones. Por eso es importante agradecer la labor de las asociaciones memorialistas. Gracias a Rafa Gil y a todas las organizaciones, sindicatos y partidos políticos que hacen posible no ya solo este acto, que es lo que se ve, sino todas las acciones que se llevan a cabo durante todo el año. Gracias, como no puede ser de otra manera, a la universidad. Acabo de escuchar un testimonio que es fundamental, la universidad, entre otras, para haber recuperado a su abuelo. Tenemos que agradecer a restos de compañeros y compañeras, en mi caso también del PSOE, como es la agrupación, tanto local como provincial, a la secretaria de organización, Ana Muñoz,
que está aquí, a la compañera Iluminada, que hace un trabajo fundamental precisamente para llegar a cada rincón de la provincia, a las compañeras de la Diputación Provincial, están aquí Paqui y Fátima, al grupo parlamentario, en este caso Olga Manzano, y a otros compañeros y compañeras. Estoy aquí viendo a mi compañera Estrella, que ya por fin tenemos las calles nombradas de los alcaldes asesinados en la Segunda República. Entre otras, gracias a ti, eso es posible. Gracias también, y había hecho referencia a maestras y maestros, a docentes. Habéis visto cómo el PP, el gobierno de la Junta, pretende paralizar la ley de memoria histórica, memoria democrática en los centros educativos. No dar desarrollo a la ley es una forma de paralizar la propia ley. Gran trabajo el que hacen, a veces en silencio, para, entre otras cosas, ponerle memoria a lo que ha pasado, ponerle memoria a algo que tenemos que convertirnos precisamente en corredores para pasarle el testigo a los jóvenes, para honrar a las víctimas, a las personas asesinadas por el franquismo, para honrarlas, pero también para honrar esa memoria. Y ese pasarle el testigo a los más jóvenes es fundamental, porque no hay futuro si no hay memoria, y la memoria es un objetivo con el que quieren acabar precisamente la derecha y la ultraderecha, en la que tenemos que hacer un cordón sanitario. Rafa, todos y todas las que hoy están aquí, las que no han podido venir, María, el Independiente, el trabajo que se hace para dar luz a lo que otros pretenden ocultar, es nuestro deber, nuestra obligación, dar traslado día a día, año a año. No podemos parar y no podemos bajar los brazos, porque eso forma parte del relato de la ultraderecha. Hay que estar en cada lugar, hay que estar en cada espacio, hay que estar en cada sitio, precisamente, y quiero acabar como acabó Rafa, diciendo que gracias a ese empeño, gracias a estar aquí, gracias a estar en tantísimos espacios, vamos a conseguir que no nos paren. Al contrario, hay que trabajar para que la memoria siempre esté presente y para que este país no pierda la memoria. Muchas gracias. Gracias, Jacobo. Nos acompaña también el subdelegado del Gobierno de España en Granada, José Antonio Montilla, cuando quiera. Gracias. Buenas tardes. He venido muchas veces a las tapias del cementerio en este día, y por ello podrán imaginar que siento una emoción especial por poder dirigirme a todos ustedes, por poder dirigirme a los familiares de las víctimas, a las asociaciones memorialistas que tanto hacen por la recuperación de la memoria democrática, y a toda la ciudadanía de Granada que quiere estar aquí año tras año para recordar y rememorar a estas personas que murieron por defender la legalidad democrática. Es verdad que en España se ha tardado muchos años en hacer política de memoria. De hecho, la primera ley de memoria histórica es de 2007, 30 años después de las primeras elecciones democráticas. Y aquella fue una ley importante. Pero, como me dijo en algún momento el historiador Álvarez Junco, que pues presidió la comisión encargada de elaborar la ley, llegamos hasta donde pudimos llegar. Fue importante para establecer pues el mapa de fosas, fue importante para hacer el protocolo de actuación de las exhumaciones, pero quizás se quedó en la pedagogía y le faltaron medidas concretas. Por ello, el gobierno progresista, el gobierno de coalición, tenía muy claro que tenía que hacer una nueva ley de memoria democrática. No solo historia, sino democracia, porque eso es lo que se reivindica en la ley. Y la ley de memoria democrática del año 2022, desde su primer artículo, establece muy claro cuál es su objeto. Su objeto es recuperar la memoria de las víctimas de la guerra y de la dictadura, repararlo y garantizar la no repetición. Y a partir de ahí, a partir de esos 4 grandes pilares, verdad, justicia,
reparación y garantía de no repetición, se estructura todo el contenido de la ley. Verdad, porque hay que investigar, no se pueden poner límites a la investigación. Tenemos que garantizar la apertura de los archivos, el acceso a los documentos. Justicia, porque hay que hacer investigaciones públicas de las violaciones de los derechos humanos. Y por eso, y para eso, se ha creado una fiscalía especial, una fiscalía de sala en el Tribunal Supremo. Reparación, porque entre otras cosas, la propia ley prevé la creación de una comisión que analice cuáles son las reparaciones que ya se han dado y cuáles son las deficiencias o las carencias que todavía existen. Y por supuesto, garantía de no repetición, que la ley lo presenta como deber de memoria, y a partir de ese deber de memoria hay un montón de medidas concretas que hay que implementar, desde la prohibición de los símbolos del franquismo hasta pues la enseñanza en las escuelas de la legalidad democrática, la historia democrática y la memoria por hacer. Queda mucho camino por recorrer y no va a ser fácil. Aprobar estas leyes fue muy complicado, como todos sabemos. La ley de 2022 tardó 3 años en su tramitación parlamentaria, pero al final lo conseguimos. Por tanto, ahora tenemos que conseguir que cada uno de los contenidos de esa ley sean aplicados, se conviertan en realidad. Por tanto, hay mucha tarea por delante, pero si me permiten, yo voy a establecer para terminar 2 objetivos prioritarios que creo que tenemos en este momento. Uno es impedir estas leyes revisionistas que pretenden derogar las leyes de memoria democrática. El Gobierno de España ya ha recurrido ante el Tribunal Constitucional la ley de Aragón y lo hará igualmente con la ley de Valencia. No vamos a permitir que en nuestro ordenamiento vuelvan estas leyes revisionistas. No lo vamos a permitir porque supone boicotear la política de memoria, que es una política de Estado. Y por supuesto no lo vamos a permitir, pero tampoco vamos a permitir en ningún caso que se equipare a quienes defendieron la legalidad republicana, a quienes defendieron la Constitución de 1931, se les equipare con sus verdugos, con quienes se alzaron dando un golpe de Estado contra la legalidad republicana que llevó a una guerra civil, una terrible guerra civil, con miles y miles y miles de muertos. Por tanto, vamos a ir en contra. Pero además hay un segundo objetivo que también me parece importante, objetivos inmediatos me refiero, y es terminar con fundaciones como la Fundación Francisco Franco. La ley, en una de sus disposiciones adicionales, dice que hay que extinguir aquellas fundaciones que defiendan principios contrarios a la legalidad democrática, que supongan una exaltación del franquismo y supongan una humillación de las víctimas. Pues bien, ese es el próximo objetivo, aplicar esa ley y conseguir extinguir esa fundación. No va a ser fácil, también hay que decirlo, no va a ser fácil. El revisionismo anida en muchas estructuras del Estado, intenta colonizar las estructuras del Estado, pero de la misma manera que conseguimos aprobar la ley de 2007, de la misma manera que conseguimos aprobar la ley de 2022, de la misma manera que conseguimos sumar los restos de Franco del Valle de los Caídos, también vamos a conseguir esto. Y lo tenemos que hacer fundamentalmente como homenaje a estas personas que dieron su vida por defender la libertad, la justicia, la igualdad
y la justicia social. Muchas gracias. Muchas gracias, subdelegado. Bueno, estamos ya en la recta final de este homenaje, pero hay tiempo todavía para escuchar hermosos versos que nos va a leer Rafa, y además él nos va a introducir el poema y todo. Bien, pero hay un poema que sí me gustaría, Los ojos de mi padre. Los ojos de mi padre, seguramente que Paqui por ahí follerá, sabe a quién me refiero, lo diré al final. Los ojos de mi padre mirándome en la patria cereal de los trigos, de un tiempo de cuna, mecidas por el viento de la guerra, mirando cómo crezco en los abecedarios y conquisto sonidos primitivos, balbuceos, palabras necesarias, porque él me empuja y vuelve, desde su corazón y sus espigas, su corazón de tierra y manantiales, patria de tierra y gritos apagados. Mi padre es un silencio que mira cómo crezco, sus manos me conforman, me miran la estatura, la dimensión del cuerpo, averiguan gozosas que me elevo en el trigal. Las manos de mi padre tocan mi cuerpo y cantan, y yo sé que me acunan con nanas de caballo, con la salmodita triste del judío, del converso que habita en su sangre. Pero paseo con mi padre, abandono en sus manos mis manos tan pequeñas, y al calor de su sangre mis pulsaciones tienen una ambición de tiempos. En las luces inquietas de la tarde, al borde de la noche, vamos pisando hierba, territorios, ríos como torrentes, manantiales, horizonte donde la niebla habita, paisajes metalúrgicos y bosques, ciudades, viento, cordillera, blancas constelaciones. Camino con mi padre, me nombra a las palomas, pájaros migratorios, aguanieves que rozan las praderas, alcaudones de viento, golondrinas, gorriones, ave fría, y todo pasa y llega de su mano, y a mi infancia regresa el calor confortable de su sangre. Cuando llegan los días de septiembre, láminas de otoño, las madrugadas frías y estrelladas detienen sus palabras. Pero es solo un instante de sangre y de fusiles, porque mi padre vuelve del silencio y pasea conmigo, y callado silencio de las calles y a los campos sembrados y a las constelaciones, y a su voz de madera me acompaña y me mira como crezco. Todo el mundo conoce que heredé de mi padre una bandera. Es un poemísimo, un poema que es emoción pura, de María Luisa Escribano Pueo, hija de Agustín Escribano, el director de la Escuela de Maestros de Granada, fusilado aquí el 11 de septiembre del 36, el ejemplo de él, y como de los 43 maestros están presentes en este acto, y con ellos siempre estarán vivos en nuestro corazón, y para mañana un ejemplo. Gracias. Pues sí, es un hermoso cierre, es un hermoso poema. Vamos ya para terminar a escuchar el himno de Andalucía, y después haremos esa ofrenda floral que siempre se hace a las víctimas de la tapia, a las víctimas del memorial. Muchas gracias.
Antes de terminar, decir...